Amigos del canal, el día de hoy hablaremos de la máquina alta de codo o cama cilíndrica Juki LS1340 de triple arrastre, diseñada para coser artículos como bolsos, calzado y cartera. El modelo Juki LS1340 es una máquina con mandos electroneumáticos. Sin embargo, en el mercado también podemos encontrar similares en marca PAF y Durco. Continuando, veremos sus características, modo de uso, como también el modo de uso del folder de sesgo o ribete. Aquí encontramos el panel de control, trae funciones muy básicas, podemos programar la cantidad de puntada de inicio como de final, el dial de arrastre superior para variar el movimiento del pie, la polea, el tensor del devanador. El devanador trabaja de esta forma, nuestro conjunto tensor, aquí como podemos observar es este. Moviendo la polea podemos ver lo que es la palanca tirahilo, sería esta. Siguiente, por la parte de abajo encontramos lo que es el ajuste, que lo compone el diente, pie y placa aguja. También la palanca manual de elevación del pie. En este tipo de cama cilíndrica podemos coser artículos de un tamaño mínimo de 40 milímetros. Continuando, encontramos la palanca de retroceso, el dial de largo de puntada, y siguiente, esta cuchilla que nos ayuda a cortar el hilo del carretel cuando terminamos de devanar. En la parte posterior encontramos los accionamientos neumáticos: cilindro de retroceso, cilindro de variación de transporte superior, cilindro de elevación del presatela y el solenoide de liberación de tensión. Este trabaja cuando se acciona el corte. Por este lado encontramos el tornillo de presión del pie. Por este extremo vemos el bloque de transporte de barra, aguja y pie. Continuando con la parte inferior, el modelo Juki trabaja con una correa dentada para transmitir el movimiento del eje superior al eje inferior. También tiene un bloqueo automático desde la rueda dentada. Este sistema es un seguro para evitar que el gancho se estrelle cuando se bloquea la máquina. Bien, avanzamos por este extremo. Aquí vemos lo que es la leva ranurada del sistema de corte. Es esta. Este es para lubricar. Por este extremo también vemos lo que es el piñón para graduar lo que es el gancho, y de este tornillo damos la altura del diente. Como pueden observar, la máquina Juki trabaja con un gancho en posición vertical, pero también hay gancho en posición horizontal como este. Igualmente podemos trabajar los mismos materiales. Un enhebrado muy sencillo: enhebramos el guía hilo en forma sencilla, pasa por el tensor liviano que es para el corte, va de esta forma por encima, hace una forma de S y sube hacia el tirahilos. De ahí va la palanca tirahilos y baja, se enhebra de izquierda a derecha. La aguja que utilizamos es 135 por 17, calibre 100 a 180. En cuanto al enhebrado inferior, retiramos esta cubierta. Como podemos observar, este gancho es de inserción, o sea, encajamos el carretel, lo sacamos, lo volvemos a ubicar y se enhebra hacia el lado opuesto de las manecillas de reloj. Este trae una guía, cerramos esta uña y aseguramos que quedaría enhebrada de esta forma. Vamos a ver el modo de uso del folder de sesgo o ribete. Es muy importante ubicar el folder en la posición correcta. El diente trae dos orificios, uno es para fijar el folder y otro para el paso de la aguja. Si está bien ubicado, pues obviamente la aguja va a entrar sin golpear. Vamos a ver cómo trabaja de esta forma. Para ubicar la cinta o sesgo, esta siempre va sobre una base, luego va sobre esta guía. Cortamos la punta de la cinta para poder enhebrar con mucha más facilidad el folder. De esta forma hacemos un dobladillo hacia adentro y hacemos nuestro ensayo de costura. Entonces, estando bien ubicado, vamos a coser. Avanzamos. Bien amigos, eso sería todo sobre el modo de uso de la ribeteadora LS1340. Nos vemos en un próximo tutorial.